Dios le bendiga abundantemente. Una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. De cada semana estamos eh, publicando nuevas enseñanzas de la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio acerca del capítulo número 5 de la primera epístola a Timoteo. Estamos en el tema de las relaciones del pastor, del ministro, con las personas de la iglesia local. Estamos hablando cómo es el trato y veíamos diferentes grupos que Pablo le señalaba a Timoteo cómo debería ser ese trato. Hablaba con los ancianos, con los jóvenes, con las ancianas, con las jóvenes y hablaba acerca de las viudas que en verdad lo son. Entonces, a partir del versículo 4, él empieza a indicar cómo saber quiénes en verdad son viudas para ser honrada. Y recordemos que hablábamos el significado de honrar en este sentido tenía que ver con apoyar y era eh, el apoyo económico, la ayuda que necesitaba, el sostenimiento de estas personas. Por eso en el capítulo 4 el apóstol continúa diciendo, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y sea diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Aquellos que legítimamente debían ser apoyados por la iglesia deben ser personas que no tengan una familia que los pueda apoyar, es lo que el apóstol Pablo está indicando. Por eso le decía que ahora él va a dar esas instrucciones de cuáles son esos criterios que se deben tomar en cuenta para saber quiénes son las personas que necesitan ese apoyo. Porque si tienen una familia que los asista, es responsabilidad de la familia asistir a esta persona. Este pasaje describe una verdadera viuda como alguien que se ha quedado realmente sola, no solamente porque falleció su esposo, sino una persona que no tiene hijos, que no tiene parientes cercanos, que tengan la solvencia para poder sostenerlo. Ella es una persona que no tiene a nadie más para que la apoye. Esto muestra que las viudas ciertamente son aquellas que no tienen hijos, ni sobrino, ni pariente, que la pueden ayudar, o ningún familiar cercano. Por eso habla el apóstol Pablo en este sentido. Está describiendo si viudas que en verdad lo son. Entonces está diciendo que las viudas deben esperar en oración. Los que deben ser legítimamente ayudados por la iglesia deben servir en la iglesia de alguna forma. En este caso a las viudas se le daba la tarea de orar por la iglesia. Por eso decía, debe ser diligente en súplica y oraciones. Debe ser una persona que realmente esté comprometida con la iglesia. No está describiendo una persona ajena a la iglesia o al servicio de la iglesia. Pero hace una indicación de un grupo de personas a las que se entregan a los placeres. Los que deben ser legítimamente ayudados por la iglesia deben tener vida consagrada. La ayuda de la iglesia es para personas que realmente son personas que sirven en la iglesia y que son consagradas. Es apropiado decir, usted no está viviendo una vida consagrada, así que no puede recibir asistencia de la iglesia. Porque es lo que está indicando. Porque la iglesia no recibe ninguna subvención del gobierno o de empresas, sino que la iglesia se sostiene
con los recursos que los mismos miembros fieles aportan. Y casi siempre estos recursos están muy limitados. Por eso está haciendo un llamado a la iglesia a usar de manera estratégica, implementando una salud, una buena mayordomía, una salud financiera, para que realmente el apoyo llegue a las personas que realmente lo necesitan. Y por eso ponen estos criterios de inclusión para que las personas puedan ser apoyadas. Personas que eh, están, están consagradas, que sirven a la iglesia. Entonces, habla de la vida de personas que vive la vida con puros placeres y facilidades. Está diciendo que estas realmente están muertas, porque son personas que están muertas en vida, ya sea que sea una viuda joven o alguna otra persona. Está diciendo que estas personas que realmente están entregadas a los placeres de este mundo, que no tiene un compromiso con el Señor o con la iglesia, esta persona está muerta. Entonces, lo importante, está diciendo acá el apóstol Pablo, no es la ayuda, no es el apoyo. Lo importante es que estas personas realmente puedan ver este cuidado como parte de una atención integral, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y la iglesia debe entender esta dimensión del ser humano para poder apoyarle. Entonces, lo primordial no es una ayuda económica o un sostenimiento en especie o comida o cosas que le estén dando ropa a las personas, sino que realmente estas personas estén bien espiritualmente, estén consagradas, estén sirviendo a la iglesia. Por eso el apóstol está haciendo esta indicación, que no se trata solamente de que vayan por los panes y los peces, sino que son personas que están cumpliendo un rol dentro de la iglesia, y la iglesia tiene la responsabilidad de apoyar a esta persona. Manda también estas cosas, versículo 7, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Recordemos que en la última parte del capítulo 6 decía que si esta viuda tiene hijos, nietos, que aprendan eso primero a ser piadosos con su propia familia y que puedan recompensar a sus padres, una forma de honrar a sus padres. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Recordemos el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean largos tus días sobre la tierra. Entonces, el apóstol está retomando nuevamente la bendición que es para los hijos, para los descendientes, atender a sus adultos mayores, a las personas viudas. Entonces, por eso continúa, manda estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Está diciendo que si alguna persona que realmente está sirviendo a la iglesia, pero no es proveedor para los suyos, si esta persona no provee para lo suyo, dice que es alguien que ha negado la fe y que peor que un incrédulo. Un buen pastor enseñará estas cosas y así todos sabrán lo que Dios espera de ellos. La forma regular de Dios para proveer a los necesitados no es a través de la iglesia, sino a través de nuestro propio esfuerzo. Entonces, cada uno debe asumir con responsabilidad el sustento de su familia, porque esto es parte de vivir de manera irreprensible, esto es parte de vivir la fe cristiana. Dice, porque si no se hace es como negar la fe. No le sirve a una persona
estar predicando, estar llevando enseñanza, estar evangelizando y que esta persona no provea para su familia y que su familia tenga que estar buscando ayuda cuando hay personas que están con toda su fuerza laboral para poder proveer. Entonces, en los términos más fuertes que usa el apóstol Pablo, hizo énfasis en esta responsabilidad de las personas proveer para su familia y que debe hacer todo lo posible para dar este apoyo, porque el tal ha negado la fe y es peor que un incrédulo, lo compara el apóstol Pablo, al que hace esto de no proveer para su casa o que su familia esté dependiendo de ayuda cuando realmente puede dar testimonio de un cristiano responsable y buen mayordomo y proveer para su casa. Sea puesta en la lista, otra indicación que da el apóstol Pablo, versículo 19, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. La idea es que alguien menor de 60 años aún puede mantenerse por sí misma o volverse a casar, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está indicando. Ella no tenía necesidad de ser agregada a la lista de apoyo en la iglesia, porque no cumplía con este criterio por la edad. Las viudas que eran aceptadas para recibir el apoyo de la iglesia no solamente debían ser en verdad viudas, sino que también debían tener un carácter consagrado, eran llamadas a un trabajo no solamente a recibir limosna, sino que estaban consagradas al servicio de la iglesia. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetida, hablando lo que no debería. Palabras fuertes. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea grabado a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, o sea, las que en verdad cumplen con estos criterios. Como regla general, las viudas jóvenes no debían ser agregadas a la lista de apoyo de la iglesia, porque generalmente podían proveer para sí mismas, porque estaban en edad productiva, es como sentido común, es lógica, o podían volver a casarse y buscar tener una pareja que sea su proveedor. Pablo no está condenando a las viudas jóvenes por querer casarse. Cuando dice, quieren casarse incurriendo así en condenación. No es que está haciendo una condenación, solo está haciendo la observación de que muchas mujeres están tan desesperadas por contraer matrimonio y compañía que no se conducen de forma piadosa en lo que refiere a las relaciones. Entonces, a eso es que se está refiriendo, no que está poniendo como una censura rotunda a que las viudas se casen, sino a que están incurriendo en conductas que van a llevar a que tomen una mala decisión. Entonces, Pablo concluye con un principio al que había hecho alusión 3 veces en esta sesión, 1 Timoteo 5, 4, 5 y 8. La responsabilidad de apoyo de la familia recae primero en el hogar. La iglesia apoyará a las que están realmente desamparados, que llevan vida consagrada en la iglesia, que están haciendo un servicio. Vuelve y reitera. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, pues que la mantenga.
Las ancianas que gobiernen bien sean tenidas por dignas de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues las escrituras dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí la palabra debe ser entendida en un sentido amplio sobre aquellos que están en el liderazgo, cuando habla de los ancianos que gobiernen bien. El enfoque se hace en los ancianos que gobiernan y en los ancianos que enseñan. En ese entonces las personas con bastante tiempo en el ministerio enseñando, predicando, pues era como un rango de ancianos que realmente por edad puede ser que no sean ancianos. No necesariamente todo esto ancianos que gobiernan serán ancianos que enseñan. Por eso él está diciendo, se han tenido por digno de doble honor. Si un anciano, como un pastor, si gobierna bien y trabaja en predicar y en enseñar, claramente está diciendo, está bien ocupado en la obra. Este es digno de doble honor. Entonces, cuando en este contexto que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, este doble honor significa un soporte económico que realmente pueda honrar a esta persona porque está ejerciendo bien su liderazgo y está como a tiempo completo trabajando para la obra. Pablo ya había dicho que las viudas son dignas de honra, hablando de soporte económico. Entonces continúa diciendo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, que sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. El principio de los que sirven al pueblo de Dios deben ser remunerados cuando exista la posibilidad, por supuesto, si existe la posibilidad, si la iglesia cuenta con los recursos. No es una obligación, sino que es como un deber, un mandato bíblico, y si se dan las condiciones. Está respaldado por esta escritura también que está en Lucas 17. Y poseen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. De manera significativa, Pablo está citando a Lucas cuando él dice, pues la escritura dice, el obrero digno de su salario. Está haciendo referencia a esta cita de Lucas 17. Cuando ya él pone los criterios acerca de el soporte y la honra y el honor para las personas viudas y los ancianos que están ejerciendo ministerio en la iglesia, ahora toma un tema importante. Hay un líder, si hay un líder que ha caído en una situación de pecado, ha sido acusado por un pecado, está en una condición de esta, entonces él en el versículo 19 y 20 dice, contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces le está diciendo cómo va a tratar una situación cuando un líder está siendo acusado por alguna situación de pecado. Dice, no lo reciba sino con 2 o 3 testigos. A lo que persisten en pecar, repréndelo delante de todo para que los demás también teman. Este versículo, cuando dice no admita, Pablo encuentra el equilibrio entre creer y actuar en base a cada chisme que salga sobre un líder de la iglesia o ignorar un pecado serio en la vida de un líder. Cualquier extremo está mal. Cualquier acusación en contra del líder no debe ser recibida automáticamente. La acusación debe ser cuidadosamente verificada por 2 o 3 testigos, no solamente por 2 o 3 o más que hayan escuchado los chismes, sino que realmente sean testigos y tengan la verdad acerca de los hechos. Timoteo no podía permitir que circularan falsas acusaciones sobre los líderes de la iglesia. Por eso él está diciendo que no admita estas acusaciones si realmente no están fundamentadas, si realmente no pueden ser comprobadas. A los que persisten en pecar, si se ha comprobado la situación, dice que les reprenda delante de todos. Entonces, por eso dice, sin embargo, si los líderes están en pecado y se ha comprobado, debe ser abordado abiertamente.
debe ser reprendido frente a los demás y que las demás personas puedan ver también como un aprendizaje eh, que no va a ser eh, no va a ser admitido, no va a ser aceptado, tolerado el pecado en el liderazgo de la iglesia. Te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarde estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Importante esto, recuerden que estamos hablando de las relaciones interpersonales y el trato del buen ministro de Jesucristo para con las personas de la iglesia, no haciendo nada con parcialidad. Debe mantenerse en una posición de que pueda a cada uno darle ese trato adecuado. No escoger grupo, no escoger personas, sino que a todo por igual, un trato de respeto, de honra, dignificando en todo momento a la persona y dando ese cuidado como un buen pastor. Entonces, esta fuerte declaración que el apóstol Pablo está, o instrucciones que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, refleja la seriedad del trabajo de los líderes dentro de la iglesia, que están sirviendo al Dios eterno y deben agradarle en todo lo que hacen. Entonces le dice, guarda estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, porque los prejuicios y la parcialidad son pecados graves delante de Dios. En el Nuevo Testamento, el énfasis es en la parcialidad de acuerdo a la clase a la que pertenece la persona. Sí, esto lo podemos verificar leyendo en Santiago 2, 1 y 9. Y también incluye la parcialidad de acuerdo a la raza y al género. Génesis 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que, Gálatas 3:26, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. Entonces, que el trato con prejuicio y con parcialidad son considerados como pecado, que está haciendo ese énfasis el apóstol Pablo especial. No traten a ninguna persona en materia religiosa de acuerdo a la posición que tiene en la vida o de acuerdo a ningún interés personal que pueda tener por él. Cada persona debe ser tratada en la iglesia como sería tratado si estuviese ante el tribunal de Cristo, como si estuviese delante del Señor. Entonces, la amonestación que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, acerca de la parcialidad. Hermanos míos, si vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, les decís, siéntate tú aquí en este buen lugar. Y decía al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? Venía a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrontado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos lo mismo que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre de que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amará a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, está esta indicación que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo
Guarda esta palabra sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, porque está indicando, este es un tema de un pecado severo. Son considerados como pecado este dos tipos de comportamiento. No impongas con ligereza la mano en ninguno, ni participe en pecado ajeno. Consérvate puro. Ten cuidado con la aprobación del ministerio de otra persona. Es lo que el apóstol Pablo, después que habla de la persona, de los líderes que han sido señalados, acusados de pecado, cuál debe ser el tratamiento, cómo debe ser tratada todas estas cosas, sin prejuicios, sin parcialidad, viendo todas las personas como escogido, heredero, redimido por la sangre, que delante de Dios todos somos iguales. Ahora le dice, en el tema de liderazgo, de enviar, de poner a una persona en el ministerio, ten cuidado con las personas que tú apruebas para que ejerzan un liderazgo. Eso es usado en el sentido de ordenación. Pablo advirtió a Timoteo que dejara que un hombre se aprobara a sí mismo antes de ser reconocido en el ministerio. No debe haber prisa en el tiempo de preparar una persona para su ministerio. Dice, no lo imponga con ligereza, debido a que la ordenación solo reconoce el llamado de Dios. Es una razón más para no tener prisa, que Dios prepara a cada líder y en su tiempo Él va a poner a esa persona a ministrar, y el líder debe estar receptivo para conocer la indicación de Dios cuando una persona está lista para el liderazgo. Está diciendo, no vaya ligero, debe conceder tiempo para permitir que ese llamado, que esos dones estén en el ejercicio y que hayan sido demostrados de que esta persona realmente Dios le ha escogido para ese ministerio. Como darle tiempo y ir preparando a esta persona. Entonces, no imponga con ligereza tus manos para ordenar a una persona. Consérvate puro. Esto se conecta con una idea importante. Si Timoteo fue llamado para observar, evaluar la vida de otro, era importante que pusiera mucho más atención en su propia vida, porque él era el modelo en esa iglesia. No participe en pecado ajeno. No necesitamos, todos ya tenemos suficiente con nuestra naturaleza, con lo que cada uno está luchando. Entonces no necesita agregar más al participar de pecado de otro. Hay muchas maneras en que podemos hacer esto. Podemos participar de pecado de otro, hacer un mal ejemplo frente a las demás personas. También al aprobarlos o ignorarlos, podemos participar también al unirnos con iglesia o con líderes o con hermanos que difundan enseñanzas que realmente están fuera de la sana doctrina, que sean peligrosas, que puedan llevarle a una apostasía. Ya no beba agua, aquí da una indicación personal para el apóstol, para Timoteo, sino que tome vino por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. En el antiguo mundo, a menudo el agua era impura. Timoteo probablemente tenía problemas por causa de esta agua, que no había agua potable, debido a que los procesos de fermentación iba a eliminar las cosas dañinas del agua. Por eso él le decía que bebiera un poco de vino, entonces, en vez del agua como tal. Entonces, por eso está dando como ya esta indicación por una situación de salud. Timoteo probablemente estaba absteniéndose del alcohol en aras de dar un buen ejemplo. Sin embargo, en esta abstinencia estaba dañando su salud, porque el agua no era potable. Era más seguro beber vino en ese entonces que agua. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que no es sabio sacrificar su salud por
por el bien de su abstinencia. Él será más útil al Señor si cuida su cuerpo y no se expone a estas enfermedades. Entonces, el apóstol Pablo no simplemente ordenó, dio instrucciones para Timoteo, para lo que es su autoridad como líder, para lo que es su santidad, sino que le está refiriendo a ese cuidado que debe tener también de su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, los pecados, continúa ya y cierra con esta, la enseñanza, las instrucciones del apóstol Pablo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que no son y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Entonces, está hablando de que es fácil ver la lucha y los pecados que tienen algunos, pero en otro, esos pecados están ocultos. Entonces, está hablando de un líder que tenga discernimiento para poder, por el Espíritu Santo, saber dónde están las situaciones que pueden afectar a la iglesia para estar yendo con una solución correctiva, con una solución que pueda realmente sanear la iglesia. Entonces, por eso le dice, todo lo oculto en algún momento sale a la luz, a veces por palabra, por actitudes, otras por conciencia, que no pueden, no se quedan tranquilas y le causan el motivo de poder confesar y hablar. Entonces, está diciendo, todo lo que la persona siembra ahora o más adelante va a salir a la luz, y que el tiempo va a revelar esto que está pasando. Las cosas, dice, no pueden permanecer ocultas. Las buenas obras siempre son reveladas eventualmente, pero algunos pecados, dice, son ocultados, pero dice que serán evidenciados en el juicio, que nada va a quedar oculto. Dice, todo saldrá a la luz, todo va a ser revelado. Entonces, estas palabras tienen la intención de ser una advertencia en ese entonces para Timoteo, hoy para nosotros, en el tema del nombramiento de líderes. Recuerde que él está hablando acerca de los líderes que él va a poner al frente de ciertos ministerios. Algunas veces lo que uno ve por fuera no es una imagen correcta. Cuando Samuel yo lo había enviado a ungir al rey, él le dijo, tú estás viendo la apariencia, pero yo estoy viendo el corazón. Dios quiere que nosotros nos alineemos con él para ver más allá de las apariencias y que podamos pedir la revelación del Espíritu Santo para poder tener el discernimiento. Entonces, debemos tomar las cosas con calma para que podamos esperar en Dios y por el discernimiento para realmente escoger, encomendar tarea del ministerio. Entonces, el apóstol está dando tantas instrucciones a Timoteo, porque recordemos que él fue a esta iglesia que tenía muchos problemas por todo lo que estaba pasando de los judaizantes, los falsos maestros, los nuevos creyentes, los que son judíos, lo que son gentiles. Entonces, como era una iglesia naciente de la cual viene toda esta que llegó hasta nosotros, el evangelio, era importante, y estos temas siguen siendo importantes hoy para la iglesia, que podamos apelar al discernimiento, a la guía de Dios para ser buenos mayordomos, para poder realmente pastorear, no arriar, porque la grey del Señor son ovejas. Y él ha encomendado hombres y mujeres para que pacienten sus ovejas.
Y cada uno debe saber ese llamado específico que Dios le ha dado, pero debe saber que el tema de las relaciones humanas es algo súper delicado y que un líder puede pasearse en la vida de un creyente, de una oveja, de una persona, por no saber dejarse guiar por la palabra de Dios y por no tratar realmente como Dios quiere que los líderes, el buen ministro, trate a sus ovejas. Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios su infinito amor y misericordia y la oportunidad que nos da de poder enseñar, leer, escudriñar su palabra. No olvide compartir estas enseñanzas con sus amigos y familiares. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Cristo la Verdad TV. Cada viernes y sábado estamos publicando nuevas enseñanzas con el objetivo de que la Iglesia de Jesucristo sea edificada y ayudar en la obra de el desarrollo espiritual del creyente. Dios le bendiga.